¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a ver el tema de hoy, un tema pues que a muchos creo que les interesa, les llama la atención, pero también pues es un poco comprendido. Sobre la ascética. Se define la ascética en sentido real como la enseñanza de la perfección cristiana en sus bases teológicas. Por consiguiente, no es la técnica de un determinado maestro de la vida espiritual, sino una rama de la teología, cuyo objeto es la perfección cristiana entendida en sentido estricto, a saber, la sublimación de la bondad cristiana de la caridad, la bondad cristiana en su grado más pleno y sublime. La perfección es pues el punto de vista desde el cual la ascética considera hasta en los menores grados y avances a su objeto material, que son los actos morales. Su característica preponderante es la dirección, señalados por la moral y la dogmática en la mayor parte de los conceptos, y establecida ya la naturaleza de la tendencia, toca a la ascética reducir a la práctica la tendencia a la perfección. Y para distinguirla de la mística, se puede decir que es la enseñanza de la perfección activa. Por otra parte, en su acepción etimológica, ascética es la teoría del ascetismo. Pero el ascetismo no debe ser tomado en un sentido estricto como equivalente de mortificación especialmente exterior, tal como sucede muchas veces en el lenguaje vulgar y ordinariamente entre los acatólicos. Durante los primeros siglos, este nombre de ascetismo se aplicó a las prácticas de entrenamiento a que se sometían los púgiles para tomar parte en las antiguas luchas, o los estudiantes de filosofía que se dedicaban empeñosamente a dominar su ciencia. Hoy, según el uso corriente en el lenguaje católico, ascética significa normalmente aspiración o tendencia hacia la perfección. ¿Qué posición tiene la ascética en la teología? Resulta de que la ascética es una parte de la teología moral en su sentido más amplio, pero se distingue de la dogmática. Por eso se distingue de la dogmática. De la moral, en sentido estricto, se diferencia en que la ascética mira a la perfección de los actos humanos, mientras que la moral, según una división de trabajo que naturalmente se ha producido y que por razones pedagógicas vuelve siempre a surgir, trata de la bondad que el confesor y en general los que tienen cura de almas se ven constreñidos por deber a exigir de todos los fieles. Además, en la ascética ocupa el primer plano la bondad de los consejos. Otra diferencia es que en la ascética resalta más por regla general la dirección que la doctrina, pues la ascética tiene como presupuesto fundamental en muchos aspectos lo que la moral dice en el Tratado de Principis, en su parte esencial. No es con todo la ascética un tratado sistemático de la moral, sino más bien una ciencia hermana. La mística no se distinguía antiguamente de la ascética. Su campo es la vida espiritual o mística, a decir de Schramm, es decir, toda conducta noble y elevada para con Dios. En el lenguaje ordinario suele tomarse corrientemente como sinónimo de vida interior y de piedad, considerada sobre todo en su aspecto de oración. Los franceses utilizaban el término espiritualité, tanto para la teoría como la práctica, como para la vida. Considerada desde el punto de la sistematización objetiva, se presenta ahora como una rama científica propia, o al menos como una parte esencial de toda la teología espiritual o teología ascética mística. El derecho canónico enumera una a continuación de otra: la moral, la ascética y la mística. En la nueva ordenación de estudios pontificios se coloca la ascética entre las especialidades subsidiarias obligatorias de la teología y la mística entre las materias libres.
Para distinguir la mística de la ascética, diremos que es la enseñanza de aquellas prácticas de oración y estados sobrenaturales que no se pueden declarar según las fuerzas ordinarias de la vida de aquí abajo, y podrían, por consiguiente, dominarse psicológicamente milagrosas, a todo lo que trata de la mística. Sobre la naturaleza de la vivencia mística, todavía se está a oscuras. Expresada concretamente es la doctrina de las altas maneras de oración de quietud, visiones, profecías y manifestaciones afines. Investiga en teoría la naturaleza de estos sucesos y en la práctica nos indica una manera acertada de proceder sobre la mística. Hasta ahí las diferencias entre otras materias. Ahora tratemos sobre los objetos. La ascética toma de la teología dogmática y de la moral los conceptos y la definición teórica de bondad y la malicia de los actos humanos. El objeto propio de la ascética no exige nuevos conocimientos. Supuesto los que le facilitan las otras ciencias, se consagra de lleno a desarrollarlos con perfección, proponiendo motivos y enseñando a buscarlos. Mientras la moral se limita casi siempre a lo fundamental y esencial, la ascética examina todo lo que induce al progreso y lo estimula, solventando además las dificultades. Su misión es aplicar lo general de la moral a los casos particulares. El director ascético ha de declarar también los remedios necesarios. Por eso muchos definen sencillamente la ascética como la enseñanza de los medios para alcanzar la perfección cristiana y dominarse a sí mismo. Otra de las incumbencias es señalar las faltas y pecados que se han de evitar, particularizando hasta donde sea posible, y prevenir la desviación de las buenas inclinaciones, las falsas concepciones, malas inteligencias y abusos. Unidad de la ascética. Hay diversos métodos y técnicas de perfección, de aquí las exposiciones divergentes y los puntos de vista particulares de los diversos autores. Sin embargo, la ciencia teológica de la ascética debe permanecer siempre una sola. No hay que exagerar al establecer las diferencias, sin incurrir en el extremo de querer fundirlas todas en un exagerado método armonizante. Se ha de evitar igualmente el mostrarse demasiado ávido de encontrar indicios de esas diferencias en tiempos antiguos y modernos. Tampoco es legítimo acentuar más de lo conveniente las diferencias existentes con el fin de presentar a la historia del ascetismo y de la ascética como una historia de luchas y discrepancias. No debe olvidarse que en los puntos esenciales y de vital importancia reina una armonía perfecta, armonía que fluye no pocas veces con inesperada sorpresa de las mismas fuentes. Sobre todo hemos de huir de toda estrechez de criterio. Las divergencias doctrinarias accidentales que desde diversos puntos de vista se proponen con anuencia y conocimiento de la Iglesia, convienen todas en una unidad de orden superior y en ella todas señalan un buen camino para ir a Dios. Por otra parte, cada una de ellas reconoce a las demás como legítimas y católicas. Ninguna se atribuye a sí misma una importancia exagerada, acentuando las diferencias. Ninguna se jacta de ser la ascética. Resumiendo, diremos que de ninguna manera se pueden convertir discutibles opiniones de escuela en leyes obligatorias o fundamentos de leyes para una vida, que de por sí exige el ser independiente de opiniones de escuela. Por esta razón, la ascética enumera esas distintas opiniones como distintos caminos posibles de perfección, y al juzgarlas con criterio recto y católico, no se adhiere a ninguna de ellas como única ortodoxa. La ascética es por consiguiente más universal que el ascetismo personal, y en la dirección de almas se ha de elegir los métodos que sean más conformes a la necesidad y bienestar de cada alma, dejando de lado los que no se le adapten. Una dirección que es buena en sí misma tiene un ámbito de aplicabilidad mucho más amplio que otra que solo es buena para una determinada alma.
Veamos ahora las ventajas de la ascética. La ascética es útil tanto para el conocimiento como para la vida. Como ciencia, aclara los conocimientos ascéticos, ya que ahonda y precisa los conceptos al exponerlos de un modo más universal, y es una segura garantía de coherencia la que al elaborar un sistema así nada queda librado al caso. De ahí resulta que los conocimientos adquiridos sean más duraderos, utilizables y satisfactorios, porque no se reducen a un fárrago de consejos arremolinados y fáciles de olvidar, sino que forman un todo eslabonado y compacto. En esta forma se puede tener un plan, seguirlo y comprobar la posición en que se está con respecto a su fin. La visión se hace más segura, se descubren los errores en las lecturas y en los hechos de la vida cotidiana. Se evitan las exageraciones y se ve uno libre de ilusiones del individualismo. Por otro lado, un conocimiento luminoso y coherente robustece la voluntad al explicitar las diferentes razones y motivos de obrar. Esto tiene especial importancia en la dirección de las almas, pues la claridad consciente y el orden en las ideas es más necesario para iluminar y dirigir a otros, en comunidad o en particular, que para dirigirse a sí mismo. Además, como no es posible obligar a todas las almas a seguir la propia escuela, es indispensable conocer también otros métodos y otras tendencias. Al analizar la utilidad del estudio de la ascética, ha quedado simultáneamente declarada su finalidad. Veamos un poco de historia de la ascética. Una primera parte pues, sobre la época de la antigüedad. En la Biblia y en los escritores de los primeros siglos no se hacía distinción alguna entre moral y ascética. La perfección se trataba sin hacer diferencia junto con los demás temas de instrucción cristiana. No faltaron con todo tratados complementarios a manera de apéndices en que se desarrollaba una teoría del ascetismo que siempre fue objeto de admirable solicitud por parte de la Iglesia. Tales fueron los escritos de Tertuliano, Cipriano y los pseudoclementinos sobre las vírgenes. Así, por ejemplo, Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes declararon la diferencia entre el cristiano ordinario y el gnóstico o íntimo conocedor de su fe. Los errores que por aquel entonces desnaturalizaron las nociones de perfección dieron ocasión a diversos estudios para fijarlas con exactitud. En el siglo IV se desarrolló la vida religiosa. En ella aparecieron diversas síntesis ascéticas, que en gran parte fueron legislaciones, es decir, reglas de órdenes religiosas. San Pacomio fue el primero que dio una regla a los cenobitas, que hasta entonces habían vivido sin ella. San Basilio la perfeccionó posteriormente, adquiriendo con esto el título de gran legislador del Oriente. En el Occidente las reglas más importantes fueron las de San Agustín y San Benito. Tratados que exponían materias ascéticas los hubo desde la mitad del siglo IV. Son dignos de especial mención los de San Nilo. Entre los que podríamos llamar recopiladores de escritos se encuentran en Oriente San Juan Clímaco, Diadoco de Pótice, San Doroteo, San Máximo el Confesor, y en Occidente Juan Casiano y Juliano Pomerio. Muy grande importancia e influjo tuvieron las máximas reunidas en las Vitae Patrum, las vidas de los santos padres, y los ejemplos de los monjes de Oriente. Toda esta bibliografía o literatura es predominantemente monástica. Con todo, los padres de aquel tiempo predicaban la perfección cristiana a todos los fieles, y de las obras de cualquiera de ellos se podría extractar una ascética completa. Sin exagerar, podemos decir que nosotros estamos viviendo de San Agustín. Sobre la perfección del estado clerical escribieron San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno y Juliano Pomerio. El comienzo de la edad. La ascética de entonces era de tendencia rigorista, haciendo gran hincapié en lo malo que hay en nosotros y en el influjo del mal exterior,
De ahí se deriva la gran importancia que atribuía a la idea de lucha. Tampoco en esta época faltaron errores que rechazar. Joviniano, por ejemplo, no quería reconocer la diferencia de méritos entre los cristianos, y Pelagio negaba la necesidad de la gracia. El comienzo de la Edad Media, consumido casi íntegramente en trabajos de reconstrucción social, fue tan poco fértil para la ascética como para la teología en general. El progreso se reinicia a partir del siglo XI. Entonces aparecen, además de numerosos trabajos particulares, diversas síntesis sistemáticas, lógicamente ordenadas. Estas se presentan unas veces como parte de la teología, así en Santo Tomás o en San Buenaventura, otras veces constituyendo tratados independientes como en David de Augsburgo o San Vicente Ferrer. También en esta época se originan las diferentes escuelas con las grandes órdenes religiosas. Al caracterizarlas no nos es posible más que señalar algunos nombres sobresalientes y las tendencias de más relieve. La primera escuela de Occidente fue la benedictina, contemplativa, fundamentada en la liturgia, afectiva y práctica a la vez. Aquí están San Pedro Damián, San Anselmo, San Ruperto de Rennes y en la Reforma cisterciense el incomparable San Bernardo. Entre los cartujos se desarrolló una escuela contemplativa de tendencia anacorética. Su florecimiento se inició en el siglo XI, pero sus escritores no lograron ponerse de relieve hasta el siglo XIII. Hugo de Balma, Ludolfo de Sajonia, Dionisio de Richkel. De entre los agustinos de San Víctor surgió ese mismo siglo una nueva orientación espiritual, simultáneamente especulativa y afectiva, tributaria de la línea platónica a través de San Agustín. Su idea fundamental constituía en interpretar al mundo como símbolo de la más alta verdad. La aparición de las dos grandes órdenes mendicantes favoreció la mejor valorización de la perfección de la vida mixta. La escuela dominica acentuó el conocimiento escolástico buscando en él la motivación de afecto. Aquí encontramos a un Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Guillermo Peraldo, San Vicente Ferrer, un San Antonio de Florencia, los místicos alemanes, Eckhart, Taulero, Enrique Susó. Por su parte, la escuela franciscana, la otra de las órdenes mendicantes, pone a la par conocimiento y afecto, y prefiere los temas que ofrecen Paulo al sentimiento. Aquí encontramos un San Buenaventura, un David de Augsburgo, un San Bernardino de Siena. Hacia fines del siglo XIV, bajo el influjo del beato Juan van Ruysbroecke, en la piedad moderna de los hermanos de la vida común y de los agustinos de Windesheim, se manifestó en la ascética un cierto hastío por la especulación escolástica. La nueva escuela prefería como regla de vida y oración un sistema que ofreciese sin muchas disquisiciones fervorosas realizaciones. Aquí encontramos un Florencio Radwinsk, un Gerardo van Stuppen, un Gerlach Petersen, un Enrique Mandé, un Tomás de Kempis, un Juan Monbeamber. Pues de todos, yo creo que el conocido por nosotros, el que ha llegado hasta nosotros, es un Tomás de Kempis, ¿no? Esta tendencia suscitó fuertes reacciones en los tradicionalistas, por ejemplo en los reformadores benedictinos Luis Barbo y García Cisneros. Con todo, no dejó de contar partidarios inclusive fuera de las órdenes religiosas. Desgraciadamente, serias deficiencias carentes de remedio acompañaron todos estos movimientos y prepararon el camino a la apostasía de la Reforma. Enseñaron errores a Abelardo, Eckhart, los valdenses y albigenses, ciertos vegardos y beduinos, hermanos de libre espíritu, los fraticelli, los flagelantes, entre otros. En el oriente se desarrolló el esicasmo. En la Edad Moderna vuelven a florecer grandes maestros en las antiguas escuelas. Entre los benedictinos, un Luis de Blois, entre los cistercienses, un cardenal Bona, entre los cartujos, Surio,
J. Justus Lansperger, entre los dominicos un Luis de Granada, entre los franciscanos un San Pedro de Alcántara, etc. La devoción moderna, fuera de las corrientes que se incorporan de las órdenes religiosas, no produce nada digno de notarse. A estas corrientes pertenece la ascética ignaciana, contenida sustancialmente en el libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Esta obra, aunque escrita principalmente en orden a la vida religiosa de la Compañía de Jesús, era adaptable al mismo tiempo a la vida de cualquier cristiano. Los autores más frecuentemente citados son el padre Rodríguez, Luis de la Puente, Álvarez de Paz, Le Gaudier, Lancisius, el padre Nierenberg, Lallemant, Scaramelli. En la escuela carmelita brillan estrellas de primera magnitud, una Santa Teresa de Jesús, un San Juan de la Cruz. En la Reforma franciscana de los capuchinos, un padre Martín de Cochen, un Ambrosio de Lomber. Más tarde aparece San Alfonso María de Ligorio con sus redentoristas. En esa misma época habría otros muchos dignos de citarse, pero es imposible hacerlo aquí. Un hecho de excepcional importancia en la historia de la ascética es la difusión del libro impreso. En este momento pues sucede una revolución en el mundo, ¿no?, que es la imprenta. Con él la ascética se evade de los muros estrechos que circunscriben las celdas claustrales y deja de ser ciencia exclusiva de los religiosos. Así, lo que San Antonio de Florencia iniciara con el espejo de los príncipes o la regla divita cristiana, lo continuaron en esta nueva época las órdenes de vida activa y el clero secular con éxito sorprendente. Por ejemplo, un beato Juan de Ávila con su Audifilia, un San Francisco de Sales con su Filotea o Introducción a la vida devota. Hubo ascética para los que no eran religiosos sin tantos rasgos exclusivos de una escuela, y escrita con frecuencia por no religiosos. La literatura ascética sobre la santificación del clero secular crece con consoladora fecundidad, sobre todo en los siglos XIX y XX. Naturalmente que todas estas orientaciones llevan más o menos impreso el sello de los problemas de la época. En ellos tienen su origen no pocas veces nuevas corrientes. La del humanismo piadoso, por ejemplo, cuyos autores más célebres son los jesuitas Richeaume y Esteban Binet, San Francisco de Sales y el capuchino Ivo de París. Gran parte de la literatura ascética contemporánea se inspira en las devociones de las últimas épocas. Otro tanto habría que decir del movimiento litúrgico, de los ejercicios espirituales y de todas las corrientes orientadas hacia la perfección activa. La reacción contra todo lo antiguo que precedió y siguió al año 1800 hizo sentir la influencia también en la ascética, y más tarde, sobre todo en nuestros días, entroncó con el empuje formidable de error y paganismo que ha caracterizado los últimos siglos. Y pues seguimos viviéndolo todavía, ¿no? Esa ola tremenda de error y de paganismo. Otro carácter acentuado de la literatura ascética contemporánea es el sentido racial y territorial de la vida espiritual de los últimos tiempos. Como hace notar ajustadamente Porruat, existe una escuela española, una escuela italiana y una escuela francesa. La escuela francesa estricta pone como punto fundamental la adoración de Dios, la nulidad y corrupción humana y la unión mística con Cristo. Aquí encontramos un cardenal Berule, un padre Ollier, un padre Tronzón, un San Juan de Eudes, un San Luis Grignon de Montfort, un San Juan de Bautista de la Salle. La reacción contra diversos errores ascéticos de los últimos tiempos, humanistas y protestantes, Bayo y Jansenio, los iluminados españoles y otros quietistas, a fines del siglo XIX, el americanismo, dio origen a diversos escritos.
En la Edad Moderna, la ascética ocupa ya la categoría de disciplina teológica independiente. En 1655, Fray Crisóstomo Dobrosielsius escribió una obra afectiva con miras a la vida práctica titulada Summarium Asceticae Theologicae. El título se habría ya usado antes en otras obras de teología mística. Desde un punto de vista estrictamente especulativo, escribió su Teología Ascética y en 1662 un compendio de la misma Synopsis Theologiae Asceticae. Fray Simplex, en el prefacio de su Teología Spiritualis, recomendaba encarecidamente cursos especiales de ascética y mística en la teología. Schramm, en el prólogo de sus Instituciones Teológicas Místicas, se admiraba de que todavía no se hubiese generalizado la enseñanza de la ascética como ciencia autónoma. Hoy son comunes tales cursos en todos los grandes establecimientos de enseñanza. Por otra parte, el nuevo derecho canónico ha hecho de ello una necesidad, al exigir para los seminarios mayores y para los clérigos regulares sacerdotes especialmente dedicados a la dirección espiritual y una instrucción ascética reglamentada. Finalmente, esta nueva ciencia ya tiene a su servicio diversas revistas técnicas, además de las que son más bien prácticas y piadosas. División. Veamos ahora la división. Antes de elaborar doctrina alguna definida, se impone la necesidad de establecer una buena división. Esto se facilitaría parangonando la ascética con la moral, ciencia en lo terreno teológico más adelantada y que por otra parte guarda íntima relación con la ascética. A la ascética general comprende tratar los puntos de doctrina que se caracterizan por su conexión con la perfección total, su naturaleza y clases, sus grados y medios de progreso. Grados y medios de progreso han de ser tratados separadamente. No falta quien intente dividir los medios fundándose en los grados, pero lo arbitrario de esta división se pone de manifiesto en la enorme divergencia que reina entre los que así proceden. Y con razón, ya que todos los medios deben usarse más o menos en todos los grados. Y además no todos los distintos medios, por ejemplo, de oración, son plenamente adaptables a todos los grados. Menos natural aún es la división de la ascética tomando como criterio los diversos grados. Este procedimiento acarrea multitud de inconvenientes. Vamos a ver qué preguntas se acumularon en este trayecto. Preguntan por aquí, ¿podemos todos alcanzar la perfección cristiana? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que podemos decir a grandes rasgos, el mandato que hace nuestro Señor, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y aquí no es un consejo evangélico o del Evangelio como el de pobreza, castidad y obediencia. Para eso no, los que hacen votos, ¿verdad? Los religiosos, pues sí están obligados a esos consejos del Evangelio. Nuestro Señor pues puso ahí, si quieres, vende todo lo que tengas y dale a los pobres y sígueme, si quieres. Pero aquí dice, sed perfectos, sean ustedes perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿todos podemos alcanzar la perfección cristiana? Pues sí, todos debemos por ese mandato de nuestro Señor. Él pone los medios, o sea que no lo vamos a poder hacer solos. ¿Queremos alcanzarlo? ¿Queremos hacerlo solo? No podremos. ¿Nos ayudamos de nuestro Señor? Pues sí vamos a poder alcanzar la perfección cristiana. Entonces, pues ahí está respondida la pregunta, ¿no? Luego viene ahora la más difícil. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Cómo podríamos lograrlo? Hay diferentes medios que podríamos resumirlo por medio de la oración, de las buenas obras y de las mortificaciones y sacrificios.
Que más adelante, pues aquí vamos a ver eso, ¿no? Cómo evitar ilusiones en la oración, en las buenas obras, en las mortificaciones, cómo hacerlas meritoriamente, que sirvan para el avance de nuestra profesión cristiana, ¿no? Pero eso lo veremos poco a poco en el tratado de la ascética.